Buenas tardes a todos y a todas. Desde la Coordinación Nacional de Atención a la Diversidad les damos la bienvenida en esta tarde de mayo, bastante fría aquí en Santiago, para presentarles, ¿cierto?, el webinar de la Unidad de Educación Especial del MINIDUC, que hemos iniciado durante el 2024 un ciclo de webinar que tiene como objetivo acompañar a los establecimientos educacionales en los procesos y desafíos que implica la construcción de escuelas cada día más inclusivas. Así, desde marzo comenzamos a destacar recursos ya existentes en nuestra página web. Y en abril, recorriendo, ¿cierto?, todos los recursos que teníamos disponibilizados, nos acordamos que teníamos un recurso muy bueno e importante para las comunidades y destacamos las progresiones de aprendizaje en espiral. Y hoy les queremos entregar, ¿cierto?, a ustedes que ya pudieron revisar este material en la página web. Hoy día les queremos entregar el contexto de por qué surgieron estas progresiones de aprendizaje en espiral, el sentido que tuvo su elaboración y cómo este recurso nos va a permitir, ¿cierto?, gestionar de mejor manera el currículum para atender a las diversidades presentes en el aula. Dentro del contexto que les quiero comentar es que con el nacimiento del decreto 83 en el 2015, junto con impulsar avances significativos en materia de inclusión, también nos puso frente a nuevos y grandes desafíos para responder al estudiantado que enfrenta mayores barreras en el acceso, la participación y el aprendizaje. Así, de este modo, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Educación Especial, invitó al equipo de la Facultad de Educación de la Universidad de Diego Portales a trabajar en el instrumento que les vamos a presentar hoy día, que es el llamado Progresiones de Aprendizaje en Espiral. Este instrumento ofrece una propuesta de priorización de los aprendizajes basales del currículum nacional que favorecen el desarrollo personal, social de los estudiantes con mayores desafíos, a la vez que impulsa la inclusión y la participación dentro del contexto educativo. Las progresiones en sí mismas son una secuencia de objetivos de aprendizaje considerados relevantes y pertinentes, seleccionados desde el referente curricular nacional y que se van retomando en diferentes momentos durante el año o en años consecutivos a fin de volver a incorporarlos y también poder profundizar en ellos. Otro tema súper importante que queríamos señalarles, que estas progresiones fueron tan importantes y fue un tan buen trabajo que en el contexto del COVID-19 fueron tomados como referentes para la priorización curricular post-COVID y que interpeló, ¿cierto?, al sistema educativo en general a tomar decisiones curriculares en base a un contexto complejo. Y nos invitó también como sistema a revisar las secuencias y las progresiones desde una perspectiva, tal como lo hacen las progresiones de aprendizaje en espiral, desde una perspectiva didáctica, ecológica y funcional. Para esto, para una mayor explicación, los vamos a dejar con las expertas en el tema, que son las docentes Luz María Terán y Lilian Ramos de la Universidad Diego Portales, para que ellas nos puedan contar, ¿cierto?, cómo nacen estas progresiones y cómo se pueden trabajar. Así que bienvenidos y las dejo con Lilian y con Luz María. Bueno, muchas gracias, Tamara, y a todo el equipo de inclusión del Ministerio de Educación. Eh, Luz María acaba de tener un problema técnico, entonces se va a incorporar ahí en unos pequeños minutos y yo voy a pasar a compartir entonces la pantalla con la presentación que hemos preparado. ¿Se ve ahí adecuadamente? ¿La presentación se ve bien?
Sí, se ve perfecto, Lili. Muchas gracias entonces, Tamara. Bueno, entonces muchas gracias y gracias también a todas las profesoras y profesores que nos están acompañando en este encuentro, en esta jornada. Para nosotros en verdad es muy gratificante poder responder a la invitación que nos han hecho desde el Ministerio de Educación para poder volver a- a comentar, a reflexionar en torno a lo que fue el proceso de construcción de este instrumento de progresiones de aprendizaje en espiral y también, por supuesto, desde allí generar una reflexión en torno a las implicancias de este instrumento y al aporte de este instrumento hasta el día de hoy para el trabajo educativo que se realiza tanto en escuelas especiales como en escuelas regulares con programas de integración escolar, ¿no? Em, en esta presentación con Luz María nos preguntamos harto cómo hacerla de la mejor forma posible, porque hemos hecho muchas presentaciones de las progresiones de aprendizaje en espiral desde el inicio, desde que se construyó este instrumento y estas presentaciones han sido, digamos, presenciales y también varias que han sido de manera virtual. Em, y nos preguntamos cuáles serán los mejores aspectos de esta construcción que vale la pena destacar, ¿no? Allá más de 5 años, ¿no es cierto?, de su publicación, ¿no?, de este instrumento. Así que decidimos realizar una presentación que está basada en preguntas, ¿ok? Lo que queremos es, nos hicimos nosotras mismas, igual le consultamos, por supuesto, a algunas y algunos docentes, y cuáles serán las mejores preguntas, ¿no?, que hay que hacer acá, porque imaginamos también que en el público puede haber docentes que no conocen el instrumento, que nunca han estado en contacto con él, y otros que sí lo conocen. Entonces, la respuesta a estas preguntas creemos que puede servir para ayudar a profundizar en algunos elementos de lo que fue la construcción, por una parte, para algunas y algunos de ustedes, y por otro lado, también va a ayudarnos a quienes no lo conocen a entender el origen de esta propuesta y cómo desde ese origen también yo creo que hay una intencionalidad pedagógica, una mirada, una perspectiva y un enfoque que puede ayudarnos desde la educación especial, ¿no?, a mirar, a leer y a interpretar el currículum nacional. Entonces, la primera pregunta, ¿cierto? Y acá entonces doy el paso a Luz María, porque vamos a irnos pimponeando, ¿ok? Con estas preguntas para poder generar también un espacio más interactivo de trabajo. Y por supuesto les pedimos también a ustedes que vayan a medida que vayan teniendo reflexiones o preguntas, que las vayan incorporando en el chat, porque eso nos va a permitir después, ¿no es cierto?, de poder dar respuesta a esas inquietudes que puedan ir teniendo. Primera pregunta, ¿qué llevó a la creación de las progresiones de aprendizaje en espiral? Hola, hola a todas y todos. Gracias por la invitación. Yo también saludo rápidamente. Me había caído, se me cayó el Zoom, se me cayó todo, pero aquí estamos, ya estamos conectadas. Casi me morí, me dio un infarto. Pero vamos a nuestro tema. ¿Qué llevó a la creación de las progresiones de aprendizaje en espiral? Bueno, principalmente la promulgación del decreto 83 del año 2015. Porque claro, ¿qué pasaba con el decreto 83? Pues el decreto 83, como bien muchos de ustedes saben, nos generó varios desafíos, importantes desafíos, ¿no? Esto de que teníamos de un currículum que nosotros teníamos como escuelas especiales, sobre todo un currículum un poco distinto, no un poco, bastante distinto, con otro tipo de decretos curriculares, a implementar el currículum nacional. Un currículum en el cual tampoco estábamos formadas, ¿no?, como profesoras de educación diferencial. Entonces teníamos que implementar el currículum nacional. ¿Qué pasaba con los estudiantes, ¿no? Lo que nos cuestionábamos desde la escuela especial, qué pasaba con nuestros queridos estudiantes, en qué curso quedaban. De alguna manera el mismo decreto 83 lo que hace es regular un poco la lógica de la edad cronológica es la que prima, ¿no?, en las decisiones de los cursos, en la organización de estos cursos. Si bien algo lo plantean los otros decretos, aquí se
se plantea con más firmeza de que esto se debe cumplir, ¿no? En una lógica de los derechos de las personas, de cumplir estos episodios y procesos de la educación. Y por supuesto también otro desafío, ¿no? Si se acuerdan, ahí lo pueden poner también en el chat, yo me acuerdo, el rollo de qué pasaba con las calificaciones, ¿no? Porque las escuelas especiales, en realidad nosotros teníamos calificaciones más cualitativas, hacíamos observaciones cualitativas de los progresos de aprendizaje, que es algo que también las escuelas regulares están aprendiendo de las profesoras de educación diferencial, porque es un insumo clave. Pero ¿qué pasaba con la certificación del aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos niños que pasaban o no de curso, bajo qué prisma se miraba estos aprendizajes? Y también habían desafíos para la escuela regular. Y en los desafíos para la escuela regular teníamos el concepto de la diversificación de la enseñanza, pues teníamos que reconocer y valorar la diversidad en las aulas, y para eso necesitábamos algún apoyo, alguna manera de visualizar cómo diversificar, y aparece, ¿no?, el concepto de DUA a partir de este decreto, y también, por supuesto, lo que desde la misma Ley General de Educación se propone, ¿no?, a este decreto 83, de generar ciertas orientaciones que nos permitan implementar adecuaciones curriculares. ¿Qué son las adecuaciones curriculares, ¿no? Y conceptos que se iban como volando. Entonces, todos estos desafíos nos llevó a crear las progresiones de aprendizaje, querida Lili. Y en estos desafíos de generar las progresiones de aprendizaje en espiral, en realidad lo que hace el Ministerio es un convenio de colaboración con nosotros, con la Universidad Diego Portales, en que nos dicen: necesitamos acercar el currículum a, a los docentes, pero sobre todo a un currículum que sea cercano a todos los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes que nos generan más desafíos. Y entonces nos pidieron que elaboráramos y validáramos unas progresiones de aprendizaje en espiral, así nos dijeron, y materiales educativos curriculares en el contexto de estudiantes con discapacidad o que nos generan mayores retos. Y yo me acuerdo, Lili, que te dije: ¡Oh, Lili, ¿sabes en la pata de los caballos que nos metimos? Me acuerdo, todo eso me acuerdo cuando pasó esto. Sí, pues, Sí, pero fue un fue un desafío, ¿verdad? proceso, sí, fue un gran desafío, y ese efectivamente fue como el contexto de creación de estas progresiones de aprendizaje en espiral. Y vamos a ir viendo también, a la luz de otras preguntas, bueno, cómo fuimos construyendo este instrumento, cuáles fueron las reflexiones que se fueron dando en nuestro equipo. Primero, entonces, antes de seguir, y entonces para quienes no conocen mucho el instrumento, queremos situarlo. ¿Qué son finalmente las progresiones de aprendizaje en espiral? Nosotros siempre las hemos definido un poco con con estos planteamientos que aquí aparecen. Lo definimos como una herramienta de apoyo a la implementación del currículum, que, como decía, ¿no es cierto?, Tamara, establece secuencias de objetivos de aprendizaje que van de primero a sexto año básico, que cubre las 4 asignaturas que están más orientadas al desarrollo de desafíos cognitivos, es decir, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, y la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales, que fundamentalmente es una priorización, pero que también en algunos aspectos recurre como instrumento al criterio de temporalización de algunos objetivos de aprendizaje, em, y que en el fondo establece, ¿no es cierto?, progresiones de aprendizaje que responden a un mismo ámbito temático o de habilidades. Por lo tanto, en el fondo, lo que se plantea en esta lógica de espiral, ¿no es cierto?, es que son los conocimientos y las habilidades que se ponen en juego en cada una de las 26 progresiones, ¿no es cierto?, que se construyeron, considerando las 4 asignaturas, permiten esta lógica, digamos, de espiral, poder ir retomando algunos elementos, profundizando algunos elementos de las habilidades y de los conocimientos a lo largo, ¿no es cierto?, del proceso de escolaridad y en la trayectoria educativa de las y los estudiantes. Y el otro punto importante, ¿no es cierto?, es que esos objetivos de aprendizaje que forma cada una de las progresiones son objetivos de aprendizaje que nosotros hemos definido como relevantes y pertinentes, considerando la realidad de estudiantes con mayores necesidades de apoyo, ¿no? Y eso también lo vamos a ir explicando con las próximas preguntas, ¿no?
Estos son, ¿no es cierto?, los documentos de las progresiones de aprendizaje en espiral. Todas y todos ustedes pueden acceder a este material. Está en la página del Ministerio desde el año 2018, ¿no es cierto? Y son 4 documentos distintos, pero que tienen un primer capítulo que es común, ¿no es cierto?, a cada uno, digamos que tiene que ver más con los elementos de fundamento, ¿no es cierto? Ese primer capítulo, y ya el capítulo 2 va mostrando estas progresiones propiamente tal. Lo que vemos acá, ¿no es cierto?, son los nombres de las progresiones. Ya las progresiones son, como les decíamos, 26 progresiones. O sea, está en ciencias naturales tenemos 4 progresiones, en historia tenemos 5 progresiones, en matemáticas tenemos 9 progresiones, ¿no? Y en lenguaje y comunicación tenemos 8 progresiones. Esto es en relación, por supuesto, a la cantidad de objetivos de aprendizaje del currículum nacional, y también a los que fueron efectivamente entonces priorizados, considerados para el desarrollo de estos instrumentos. Y esto que aparece acá, entonces, son los nombres de las progresiones. ¿Ya? Entonces, esto para quien no conoce mucho de lo que estamos hablando, que entienda de qué hablamos cuando hablamos de las progresiones. Las progresiones son estos instrumentos, pero cuando hablamos de manera específica de las progresiones, son estas secuencias de objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto?, que responden a un mismo ámbito temático de habilidades y que llevan estos nombres y que están asociadas a los ejes curriculares de las 4 asignaturas que se ponen en juego, ¿no es cierto?, en su desarrollo. Para ver un ejemplo, nos vamos a profundizar un poquito en esta progresión de comprensión de lectura de la asignatura de lenguaje y comunicación. Y así aparece, por ejemplo, ¿no? Cuando presentamos una progresión, aparece el eje al cual pertenece. En este caso es el eje de lectura de la asignatura de lenguaje y comunicación, es la progresión 4 de la asignatura de lenguaje, que se llama comprensión de lectura. Aparece una pequeña descripción, ¿no es cierto? Este ejemplo que le estamos dando es como para mostrar una progresión, pero esto mismo ocurre con las 26 progresiones, ¿no? Aparece una pequeña descripción y luego aparece la respuesta a estas 2 preguntas. ¿Por qué trabajar esta progresión y cómo trabajar esta progresión? Por lo tanto, cuando hablamos de la progresión, no solamente estamos hablando de una selección de objetivos, ¿no es cierto?, que nosotros tomamos porque eran pertinentes y relevantes, sino que también cada progresión, ¿no es cierto?, incluye una orientación didáctica que tiene que ver con la intencionalidad del por qué trabajarla y también de cómo trabajarla, considerando los principios socioconstructivistas que están a la base del currículum nacional. Y luego vienen los objetivos propiamente tal, ¿no es cierto? Los objetivos de las progresiones, que por ejemplo en este caso podemos ver que hay objetivos que se organizan en 2 líneas. Nosotros hablamos de las líneas de progresión, ¿ya? En una misma progresión podemos tener más de una línea de objetivos. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, tenemos objetivos de primero, de segundo y de tercero básico. La primera línea de progresión tiene que ver con la comprensión de texto aplicando estrategias. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, el objetivo primero básico, ¿no es cierto?, es similar, se va complejizando, ¿no es cierto?, ya en segundo básico y luego en el tercero básico en términos de la cantidad de estrategias, de cuáles son esas estrategias que se ponen en juego, pero es una misma línea, ¿no? Si luego uno avanza al cuarto básico, quinto y sexto básico, sigue la misma línea de comprensión de lectura aplicando estrategias. Pues si volvemos atrás, ¿no es cierto?, vemos que la segunda línea de objetivos de esta progresión tiene objetivos que tienen que ver con la lectura independiente, ¿no es cierto?, que también se van complejizando de manera progresiva, como ustedes pueden ver, entre primero básico y sexto año básico, ¿ya? Sí vemos, ¿no es cierto? Ya vamos ya anticipando algunas cosas. El objetivo del lenguaje es o sea, el currículum de lenguaje es un currículum en que encontramos muchos objetivos que están formulados de la misma manera, incluso de primero a sexto año básico. En este caso estamos viendo que hay un cambio, ¿no es cierto? Que hay una progresión en términos de complejidad, pero que se mantiene una lógica. Y ese es el sentido, ¿no es cierto?, de esta idea como de la espiralidad, de que los estudiantes y las estudiantes puedan tener la oportunidad de volver a mirar, a retomar con mayor profundidad algunos, ¿no?, ciertas habilidades o conocimientos que se están poniendo en juego en estas líneas de progresión. Y seguimos entonces acá con Sí, esta sí. pregunta. Siguiente pregunta. Una vez teniendo claro qué son las progresiones de aprendizaje espiral, habiendo visto cómo de alguna manera se organizaron,
queremos mostrarles un poco de qué se componían estos cuadernos. Y estos como libritos que tenemos se compone de distintos capítulos. Y esto es bien importante porque hay un capítulo 1 que para nosotros es súper relevante, ya que en este capítulo se plantean los fundamentos con los cuales hemos pensado por qué un objetivo debería o no ser priorizado, por ejemplo, ¿no? Estas decisiones que se toman, nos parecía súper importante que los docentes tengan conocimiento al respecto de cuál es la base teórica que sustenta la decisión de priorizar o no un objetivo, o de dónde nos agarramos para decir que es un objetivo para priorizar, ¿no? Para elegir. Hay otro capítulo que habla de las progresiones mismas, ¿no? Las mismas progresiones, que es lo que les mostró la Lili, esa línea con las preguntas, las dos grandes preguntas más didácticas que hemos hecho. Un tercer capítulo habla de las orientaciones, de cómo vamos a implementar. Y estas orientaciones están más bien puntualizadas principalmente en el aspecto de, nosotros hicimos como ejemplos bien muy concretos en el tercer capítulo, como que vivimos el proceso del pensamiento docente para dar estas orientaciones de la implementación del plan, del plan anual del curso, de un curso. Y los anexos también es bien importante que sepan que hicimos algunos anexos donde trabajamos sobre cómo relacionar el DUA, que está planteado desde el decreto 83, y también nosotros abordamos aspectos del desarrollo cognitivo principalmente focalizadas en una teoría que nuestra universidad se sustenta, que tiene que ver con la mirada del desarrollo cognitivo desde la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural de Feuerstein, y cómo las funciones cognitivas se ponen en juego, además, en estos objetivos que han sido priorizados, ¿no? Entonces, bueno, eso está también en los anexos, para que ustedes sepan y quieran explorarlo. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo construimos finalmente estas progresiones de aprendizaje en espiral? ¿No? Fue bien intenso el proceso. Ya tuvimos 3 fases principalmente, que son estas que les estamos mostrando acá, que en verdad no se dieron de manera lineal, sino que en realidad fueron fases que se fueron trabajando de manera dinámica. Fuimos levantando información, fuimos sometiendo a discusión propuestas iniciales, ¿no es cierto?, de diseño y de material de apoyo, que luego nuevamente fueron modificándose a partir del proceso de consulta, y entonces volvíamos a levantar nueva información. Entonces son procesos que vivimos, ¿no?, de manera eh, bastante dialogada, podríamos decir, ¿no? Y entonces en ese marco hubo distintos procesos de validación. Nos parece importante poder mostrar estos 5 procesos a lo menos, ¿no es cierto? Una primera validación que fue muy movilizadora, podríamos decir, para el equipo que estábamos desarrollando estas progresiones, que fue la primera propuesta de progresiones que hicimos en enero del 2018, que nosotros estábamos muy contentos con esta nueva propuesta, pero que en verdad la respuesta de docentes que eran principalmente docentes de escuela especial fue muy cuestionadora, en el sentido de que lo que estábamos proponiendo en términos de selección de objetivos de aprendizaje es que mostraba que una serie de estudiantes iban a quedar fuera, ¿no es cierto?, de esta propuesta porque no tenían la comunicación oral, ¿no? Y hubo un cuestionamiento y una tensión importante también con el equipo que estaba trabajando la parte del lenguaje, porque ustedes saben que el currículum de la asignatura de lenguaje y comunicación en nuestro país, en la educación básica, ¿no es cierto?, tiene como ejes la lectura, la escritura y la comunicación oral. Por lo tanto, era como de principio, ¿no es cierto?, estaba la idea, bueno, ¿y qué pasa con las y los estudiantes que Sí, no tienen comunicación oral? ¿Sí? ¿Sí? allá. ¿Sí? ¿Lucecita? Perdón, Ah, perdón. ok. Entonces nos preguntábamos, ¿no es cierto?, cuáles eran entonces, o sea, nos preguntaban y nos cuestionaban, y había una tensión en ese sentido respecto de cómo
poder dar respuesta a las necesidades de apoyo de estudiantes que presentan necesidades en el ámbito de la comunicación, ¿no? Y vinieron ahí grandes preguntas, vino un proceso de validación interna, y hablamos de validación interna y ya les vamos a contar un poquito más cómo se configuraba el equipo al interior, ¿no es cierto?, de la universidad, que tenía también personas externas trabajando y pensando en esto, pero vino un gran cuestionamiento respecto de cómo entonces íbamos a abordar, ¿no?, esta temática de la comunicación en particular, porque así con el currículum tal cual estaba, entonces muchos estudiantes iban a quedar fuera. Hubo una resolución a eso, más adelante vamos a tratar de comentarles un poquito más de eso. Vino una validación luego con expertas, en donde tuvimos expertos nacionales e internacionales que pudieron mirar toda la propuesta, desde su fundamento hasta la selección de objetivos también, y la propuesta del tercer capítulo, que es un poco de aplicación, de toma de decisiones pedagógicas con los objetivos. Ustedes lo pueden revisar eso. Y luego vino ya un proceso de validación mayor en que contamos con 40 docentes de distintas regiones y de distintos tipos de escuelas del país, escuelas especiales, escuelas regulares con programa de integración escolar y también de un aula hospitalaria que vinieron, que los invitamos acá a la universidad y trabajaron desarrollando un proceso ya de validación frente a una propuesta mucho ya más consolidada, ¿no? Y por último, también tuvimos un proceso de validación con profesionales de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, con profesionales especialistas en cada una de las 4 áreas que también hicieron sus observaciones a las propuestas de las progresiones. En relación a las escuelas que participaron, acá nosotros ponemos los procesos de validación, cuáles fueron, ¿no es cierto?, estas escuelas. Como ustedes pueden ver, hubo representantes de, diría, varias de las regiones de nuestro país, ¿no es cierto? Eso nos permitió tener la tranquilidad un poco de que lo que estábamos proponiendo tenía asidero, tenía validez, ¿no es cierto? Tenía relevancia y era pertinente para la propuesta. En este caso aquí vemos profesores ya haciendo también el análisis de una propuesta del tercer capítulo, que es el modelo de toma de decisiones, que a raíz también de estos procesos de validación se complejizaron un poco más, ¿no es cierto? Y pudieron finalmente dar con el resultado final del trabajo que realizamos. Y aquí entonces también les mostramos fotos de otros docentes que estaban desarrollando el proceso de validación, que además lo hicimos a través de un sistema computacional, ¿no es cierto?, con una pauta estructurada que nos permitió recoger de la mejor forma los datos para poder tomar decisiones después respecto a los cambios que había que realizar. Y respecto a la coordinación de los equipos, bueno, hubo un equipo de coordinación central en el que estábamos con Luz María y también con la profesora Constanza San Martín de nuestro equipo, y también un equipo de asesoría curricular que estaba compuesto por 2 doctores en educación, una del área de lenguaje, otro del área de la historia, de la didáctica de la historia, especialistas en currículum, que en el fondo también nos estaban ayudando a poder pensar desde una mirada más amplia la perspectiva el enfoque curricular que íbamos a abordar en las progresiones. Y también teníamos equipos por asignatura. Para cada una de las asignaturas teníamos equipos que estaban formados por 3 o 4 expertos, y nosotros denominamos tipos de expertos. Teníamos expertos de terreno, que eran profesores de escuela, que estaban trabajando con las niñas y los niños, que eso era muy relevante, ¿no? Porque en el fondo en la discusión, ¿qué hacían estos equipos? Discutir cada uno de los objetivos de primero a sexto año básico y analizar su pertinencia y relevancia en base a ciertos criterios que más adelantito les vamos a mostrar. Teníamos entonces expertos también en la disciplina, en cada una de estas 4 disciplinas, y expertos en desarrollo cognitivo que podían ir mirando aspectos también de manera más transversal, ¿no es cierto?, que se ponían en juego en la implementación curricular en términos del desarrollo de habilidades. Oye, Lili, yo creo, Dígame. estoy sin cámara. Yo creo que es importante contarles como que no ha sido nada fácil este trabajo de los expertos, ¿no? Porque imagínense que, como dijo Lili, ¿no? Había una persona en terreno, es decir, una profesora que era profesora que trabajaba con niños con discapacidad, o sea,
la discusión que se daba con los disciplinares fue súper enriquecedora, ¿no? Porque el disciplinar decía, no, esto es importante, ¿no? Hay una pregunta, una profesora ahí dice, ojalá se haya flexibilizado los objetivos. Era mirar, cuando veamos ahora los componentes y los fundamentos de las progresiones, era mirar de todas maneras qué es importante para sobre todo estos estudiantes que les generaban mucho desafío a las docentes. Entonces, era muy aterrizado, ¿no? Y se daban estas bonitas discusiones con los disciplinares. Eso nomás quería como ponerle color, nada más. No, me parece pero fantástico, Luz María, porque es muy importante, ¿no? Creo que, claro, tiene que ver con esa necesidad que también sentíamos nosotras, Luz María, yo y la Constanza San Martín, la Connie, somos las tres profesoras de educación especial, tenemos experiencia, trabajo en escuela especial, ¿no es cierto? Y también algunas más o menos en programa de integración. Em, y claro, sabemos, ¿no es cierto?, que en general las y los profesores de educación especial tradicionalmente no tenemos la formación curricular que tiene un profesor de educación básica. Entonces, claro, esta discusión sobre el sentido de los objetivos, a veces nos pasaba que no entendíamos algunos objetivos. Entonces, este diálogo curricular de especialidad, ¿no es cierto?, de comprender, de que un docente de matemáticas te haga ver la relevancia que tiene para la vida, por ejemplo, ¿no es cierto?, aprender sobre la figura 2D o la figura 3D, ¿no es cierto?, o aprender sobre la masa, sobre la fuerza, sobre la energía, etcétera, en ciencias naturales, que uno a lo mejor lo puede pensar, pero a veces la formulación de los objetivos es muy compleja y no necesariamente uno tiene esa comprensión. Entonces, ese diálogo, esa discusión fue realmente muy, muy importante e interesante. Próxima pregunta. ¿Mm? Claro, esto nos lleva a la pregunta, ahí estoy sin cámara, pero no sé si me ve, parece que es solo la Ahí voz sí, la que me escuchan, ahí ahora sí. sí, pero no importa, igual voy a poner la cámara. Perdóname, Sebastián, por todas mis interrupciones en esto. Voy, vamos al foco. ¿Cuáles son los fundamentos de las progresiones de aprendizaje en espiral? En todas estas discusiones, nosotros les tenemos que contar todos los impases que significó hacer estas progresiones de aprendizaje en espiral. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que el ministerio nos generaba este desafío y yo le decía a la Lili, te metiste en la pata de los caballos? Además le decía, te metiste, así como que me salía del equipo, patuamente. No, qué complejo era pensar en un currículum que ya nos generaba desafío, ¿no? Con todos los estudiantes, pensar además en aquellos estudiantes que usualmente estaban en las escuelas especiales, que tenían este desafío que ya habíamos pensado, o estos estudiantes que en realidad uno tiene hasta incluso, ¿no? Habíamos escuchado súper bajas expectativas en el aprendizaje. Entonces, nos cuestionaba mucho. Entonces, nosotros les queremos contar cómo pasó esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decíamos, ¿de dónde nos agarramos? ¿Quiénes somos nosotros? Decíamos, ¿no? ¿Quiénes somos? Nadie para poder tomar la decisión. ¿Cómo se prioriza o no un objetivo? ¿Qué es relevante? ¿Qué es pertinente? Estos son debates curriculares que existen hace muchos años, profes. El debate de qué es lo relevante y qué es lo pertinente pasa por las políticas primero, por supuesto, en el sentido de posiciones políticas, pero era una confusión. Sí, los mapas de progreso también estaban presentes en nuestras mentes. Ahí vi un comentario de María. Sí, nosotros decíamos progresiones de aprendizaje imperial, mapas de progreso, tiene que ver, no tiene que ver. Para nosotros, de hecho, los mapas de progreso eran un insumo clave, ¿no? Y muy interesante que nosotros también los consideramos, pero como los mapas de progreso eran de la reforma antigua, ¿no? Pero sí una lógica de esto de lo recursivo, que ya lo vamos a explicar con más profundidad, pero sobre todo de la evaluación para el aprendizaje, que los mapas de progreso lo sustentan muy fuerte. Entonces, lo que quiero contarles, profe, es que en esto yo estaba en una clase de currículum, yo hago currículum a mis estudiantes, estábamos en clases de currículum con los estudiantes y yo les contaba de este desafío. Así, ¿no? Les comentaba, ¿no? Si habían leído el texto de Cole sobre los debates del currículum. Entonces yo les preguntaba a las chiquillas de este desafío que teníamos, ¿qué será, a ver, para ustedes? ¿Qué es relevante para el aprendizaje? Y así discutían hasta que siempre hay alguien que dice, oye, profesora, ¿no será relevante y pertinente? Y aquí las profesoras que son de
educación diferencial se van a sentir muy, muy integradas en esto. Dice, ¿no será relevante y pertinente todo lo que la IDD plantea respecto al enfoque multidimensional, de considerar a la persona multidimensionalmente? Y a mí se me prende la ampolleta y salgo corriendo de la sala y que se rompe la clase, váyanse a recreo, salí corriendo a buscar a la Lili que estaba afuera, en esa época fumaba Lili, salí corriendo a buscar a la Lili y le dije, Lili, la tengo, hay que integrar los conocimientos de la educación especial en profundidad en esto. Y ahí, Lilita, puedes pinchar un poquito lo que hace las progresiones de aprendizaje en espiral y empezamos a estudiar y a trabajar mucho es, por supuesto, lo que nosotras como carrera promulgamos mucho, el tema de los derechos de las personas, la concepción de que el ser humano puede ser una entidad cambiante desde el desarrollo cognitivo a la plasticidad cerebral. Bueno, la neurociencia también incluso planteada a grandes rasgos, quizás más en lo que abajo dice el principio de la educación inclusiva y la diversificación, que la neurociencia ahí está en el DUA muy claro. Bueno, esos son nuestros pilares, como nuestras bases, nuestro marco, pero nosotros nos sustentamos no solo en los fundamentos curriculares. ¿Qué dice? A ver, el currículum. Lo estudiamos, que ni les explicamos. Lo estudiamos de pe a pa, de arriba a abajo. Entendimos cada coma que cada programa nos ofrecía y que las mismas bases curriculares nos planteaban. ¿Cuáles son esos enfoques didácticos? ¿No? ¿Qué plantea el currículum? ¿Qué dicen los programas respecto de cómo se debe enseñar? ¿Qué es lo relevante para ellos? Como considerar primero las bases curriculares, como les digo, y los programas de estudio. Y este proceso de evaluación para nosotros era muy, muy esencial. Pero también dijimos, nosotros como profesionales de la educación especial tenemos un conocimiento muy profundo de este ser humano, muy profundo de que es una persona que no se condice por su diagnóstico y por lo tanto queda, ¿cómo se dice esa palabra cuando ya zanjado, como que ya listo, cero expectativas, ¿no? Sino que al contrario tenemos una mirada de que son las barreras del contexto las que pueden frenar el desarrollo y el aprendizaje de una persona, mirarlo integralmente desde el enfoque multidimensional, como les había contado, ¿no? Las habilidades, por ejemplo, de la vida diaria, lo que es calidad de vida, ¿no? Que es lo que buscamos los profesionales de la educación. Y dije profesionales de la educación, no dije de la educación especial. Quizás se centraba mucho, pero digo de los profesionales. Todos los profesores queremos calidad de vida para nuestros estudiantes. Siempre estamos persiguiendo ese aspecto. Entonces, esos elementos encontramos que hay enfoques, hay teoría de la educación especial que en esta juguera, como nosotros le decimos, en estos circulitos, combinamos estos componentes para determinar. Y ahí la Lili seguramente va a seguir con nuestros criterios, Lili. No, para determinar, lo siento, no me aprendí el PPT, para determinar cuáles van a ser, o cuál es el sentido de la asignatura. Eso era como que de alguna manera esta juguera que les decía yo permitió. ¿Cuál es el sentido de cada asignatura, en este caso de las 4 asignaturas que nos habían desafiado trabajar? Y así hemos creado lo que, como conceptualmente hemos peleado el concepto de todas maneras, además, que se llama el propósito norte de la asignatura. Ustedes van a ver en cada una de las progresiones de aprendizaje en espiral los propósitos de la asignatura. ¿Qué es lo que realmente esperamos de nuestros estudiantes? Que de alguna manera considera esto del currículum, pero además agrega estos otros elementos de la educación especial y, por supuesto, desde una perspectiva de la educación inclusiva, Lilita. Entonces, no me acuerdo cuál es la otra diapo, Lili, para variar. Está silenciada, Lili. Perdón, ahora sí. No, era la idea del fondo de este propósito norte, que un poco en lo que tú estabas, ¿no? Como entendido para nosotros, lo ponemos ahí como el horizonte de sentido, que de alguna manera es donde se sintetiza para cada una de las 4 asignaturas el saber
que viene de la educación especial desde este modelo más ecológico, desde esta perspectiva biopsicosocial para comprender el fenómeno de la discapacidad por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, desde los enfoques didácticos asociados a las asignaturas, que también son un gran aporte. Nosotros creemos que hay un gran aporte en el currículum respecto de la perspectiva socioconstructivista y de la comprensión que hay detrás, ¿no es cierto?, de cada una de las asignaturas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en el campo del lenguaje, la comprensión de que la enseñanza del lenguaje tiene un sentido que es comunicativo, ¿no?, que es para la vida, que es funcional, que está en el marco de el desempeño vital del individuo, y que no enseñamos a leer para que los niños aprendan las letras como si no tuviera sentido, si no tuviera impacto para la vida realmente, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva, desde este enfoque que está a la base de la asignatura, ¿no? El enfoque comunicativo. Eso por un lado, ¿no es cierto?, considerando esos elementos, pero también y haciendo relación, por supuesto, con estos otros elementos de la educación especial. Porque evidentemente en el desarrollo de este instrumento y también en lo que fue el proceso de socialización de este instrumento y en lo que ha sido la implementación del decreto 83, yo creo que hasta el día de hoy nosotros encontramos que también hay barreras, ¿no?, en la implementación que precisamente tienen que ver con una resistencia a pensar que el currículum pueda tener una utilidad o ser un aspecto importante, relevante de considerar para el trabajo pedagógico que hacemos con las y los estudiantes, especialmente cuando estamos hablando de estudiantes con mayores necesidades de apoyo, ¿no? Existe una cierta postura, ¿no?, una cierta mirada en que se plantea que pareciera que el currículum no tiene que ver con las necesidades que pueden presentar estas y estos estudiantes. Y nosotros creemos que en verdad hay muchas oportunidades del currículum que no las conocemos y que hay que explorarlas. Y hay que explorarlas no solo desde el punto de vista de los objetivos que nos ofrece el currículum, sino que principalmente desde el sentido del currículum, ¿no? Más allá de la cuestión técnica de lo que nos plantea un objetivo particular, ¿no es cierto?, de las bases curriculares, lo relevante que nos tenemos que preguntar como profesoras y como profesores es el para qué nosotros queremos trabajar ese objetivo de aprendizaje, pensando en el contexto vital de las y los estudiantes con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Y ahí es donde entonces este concepto de propósito norte tiene una relevancia que para nosotros es muy importante, ¿no? Como que hace un ancla y un punto de síntesis, ¿no? Entonces, entre estos tipos de aprendizaje que antes de las progresiones, creemos nosotros, como que no dialogaban, ¿no? Por un lado estaba el currículum como si fuera de algunos estudiantes, porque antes del decreto 83, ¿no es cierto?, especialmente en las escuelas diferenciales, ¿no?, trabajábamos con decretos asociados a los déficits, que fueron derogados por el decreto 83, ¿no? Entonces eran otros objetivos de aprendizaje que se instalaban como lo que había que enseñar, pero que también había objetivos de lenguaje, también había objetivos de matemáticas, también había objetivos del mundo de la ciencia, que siempre defendemos desde la educación especial, que eran objetivos mucho más funcionales, mucho más vinculados a la vida. Pero precisamente en ese diálogo, en ese debate, cuando nosotros le decíamos a nuestros colegas, los didactas, les decíamos esto: nosotros necesitamos trabajar este instrumento desde un enfoque ecológico que recoja, ¿no es cierto?, que vaya a lo que es importante para la vida de las y los estudiantes. Los didactas nos decían: eso también vale para las y los niños de las escuelas regulares que no son del PIE. Eso debiera ser algo que debiera estar pensado para todas y para todos los niños. Eso no es privativo de los niños con discapacidad, el que pensemos que el currículum tenga que ser funcional, que tenga que servir para la vida, que tenga que estar conectado con los desafíos relevantes, ¿no?, de las habilidades del siglo XXI, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, frente a esas también respuestas de nuestros colegas en ese momento, también a las que éramos del equipo, que éramos de la educación especial, ¿no es cierto?, más fuertemente, también nos increpó, nos llevó a generar una reflexión y a pensar en esta necesidad imperiosa de que pudiéramos releer, resignificar las bases curriculares, con toda la crítica que le podemos hacer, porque en algunos aspectos evidentemente que son una barrera, ¿no? Pero también en muchos otros aspectos son
una fortaleza, ¿no? Desde el punto de vista del sentido didáctico que impera en estas bases, y también cuando uno mira de manera más técnica y más específica algunos objetivos, encontramos cuestiones que son muy, muy relevantes, ¿no? Y llegamos a esta pregunta, que esta es a la pregunta a la que quería llegar Luz María hace un rato atrás, pero no había llegado. Pero esta era, ¿no? Esta Cuando, era, pues, esta era, pues, Luz María, cuando esta nuestra es, estudiante nos habló sí, de la teoría, ¿no es cierto?, de la Asociación Americana. Dale, Lucecita. sí. Bueno, cuando nosotros hacemos este análisis de los componentes que requerimos para poder decir qué es lo relevante y lo pertinente, bueno, hemos construido ciertos criterios basados en este enfoque multidimensional, ¿no? Criterios para seleccionar aquello. Ah, estoy sin cámara, perdón. Siempre me olvido todo. Yo me olvido grabar, me olvido poner micrófono, me olvido todo. Entonces, ciertos criterios que nos permiten mirar por qué sería relevante o no un objetivo. Por ejemplo, un objetivo de aprendizaje que incluya habilidades y conocimientos que en su conjunto permitan el desarrollo de destrezas prácticas, dice, es decir, habilidades para funcionar de manera independiente en la vida diaria. Aspectos esenciales, ¿no? O sea, para nosotros es súper importante que el estudiante sea independiente, ¿no? Que logre su independencia. Voy a leer otro al azar nomás, o vamos a leer cada uno mejor. Mejor. El OA, por ejemplo, dice, se enfoca en la adquisición de conocimientos relevantes para desenvolverse en la vida, tomar decisiones. Queremos estudiantes autónomos, autodeterminados. Y para eso requiere ciertas habilidades, como lo dijo la Lili, la comunicación, el lenguaje, la lectura, la escritura, los números, las operaciones matemáticas, entre otras. Otro criterio que nos hacía mirar a los OA era que el OA permita proyectar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, habilidades para establecer relaciones interpersonales e intrapersonales con estos aspectos. Sí se puede, Francesca, por supuesto. Competencias emocionales como el reconocimiento, el manejo de las emociones, la tolerancia, la frustración, que es un tema que estamos viviendo mucho con el tema de la salud mental incluso, ¿no? Otro criterio hablaba o planteaba y plantea que miremos al OA y si el OA permite que se desarrolle el autocuidado, el conocerse a sí mismo y cuidarse, y además construir un proyecto de vida, no es que se nos queden estancados, ¿no? Que sea satisfactorio para esa persona. Otro A que permita proyectar otro criterio, que los OAs permitan proyectar el aprendizaje sobre también el cuidado del entorno, de su cultura, de su sociedad, y lo reconozca como relevante, ¿no? Este cuidado. También, por último, proyectar la participación de las y los estudiantes en la vida en la sociedad, es decir, que no sean personas pasivas. Ay, bueno, ya voy a empezar a entrar en pelambre, pero mejor no. Pero que sean estudiantes o que en su vida además se incorporen en la sociedad de manera activa y no pasiva, ¿no? Con el pleno ejercicio, como dice ahí, de la ciudadanía. Para nosotros la creación de estos criterios fue como se iluminó, ¿verdad, Lilita? Por Se supuesto, iluminó claro. y nos permitió de alguna manera pedirle a estos expertos que les habíamos contado en la priorización que miraran estos criterios y que al menos uno de estos componentes el OA pueda responder, es decir, el OA tenga esa característica para ser priorizado. Sí, yo creo que algo importante, porque consultaba una profesora Sí, si puede trabajarse en el fondo las progresiones en el PIE, por supuesto. Si en el fondo yo creo que las progresiones, lo conversábamos el otro día con el equipo, ¿no es cierto?, del ministerio, fue una especie como de antesala de lo que hoy día es la priorización curricular, ¿no es cierto?, que hoy día estamos en la 2023-2025, hubo una primera priorización, pero un poco las progresiones eran lo mismo, ¿no? Ahora las progresiones contabilizan más objetivos, digamos, del currículum que la priorización curricular, pero las progresiones no es un currículum distinto, no es un currículum aparte, no es el currículum de las escuelas especiales. Las progresiones son una priorización curricular tal cual como lo es la priorización de hoy día, pero que en el fondo fue pensada
para la implementación del decreto 83, de manera estratégica, quizás, claro, tenía más relevancia en el campo de de las escuelas especiales porque había menos formación curricular y didáctica, pero también entrega elementos importantes de sentido, ¿no? Para la escuela regular. Y en ese aspecto, las progresiones de aprendizaje en espiral y sus fundamentos dialogan mucho con los fundamentos de la priorización curricular 2023-2025, en el sentido de avanzar hacia la construcción de una educación que realmente tenga sentido para las y para los estudiantes, y en donde ojalá podamos ir generando una integración de asignaturas y que los aprendizajes tengan un sentido y que sean valiosos, ¿no? Para poder desarrollar una mejor calidad de vida de todas y todos nuestros estudiantes. Claro, y quizás también decir un poco en esos criterios de priorización, también muchos de los aspectos que podemos decir que beneficia o cómo ha sido usadas las progresiones de aprendizaje en espiral. Con estos fundamentos teóricos y estos criterios tan claros, que nosotros llegamos de primero a sexto en la priorización, pero lo que han hecho las escuelas ha sido aprovechar este insumo y avanzar, ¿no? Hacia otros niveles considerando los mismos criterios. Eso de alguna manera es lo que creo que vas a poner ahora, Lilita, ¿no? Que es este análisis que hacemos curricular que permite las PAE, les permite hacer este análisis curricular a las distintas instituciones para ir más allá de lo que las PAE muestra como, no como un ejemplo, porque son la priorización misma de primero a sexto en las 4 asignaturas. Claro, Dale. claro, no, que en ese sentido, hubo mucho análisis, ¿no es cierto?, curricular para poder definir, ¿no?, cuáles iban a ser los objetivos elegidos en estas progresiones, porque nos pasaron cosas como la siguiente, ¿no es cierto?, que les mostramos acá, ¿no? Encontramos que algunos digamos, objetivos, ¿no? Por ejemplo, se desarrollaban solo en un año en términos temáticos y no estaban en primero, en segundo, ni en tercero, ni en quinto ni en sexto, en este caso que estamos mostrando, ¿no es cierto? Que están estos tres objetivos de ciencias naturales que tienen que ver con la fuerza y sus efectos, y que solamente se desarrollaban o se presentaban en cuarto básico. Esto era importante porque parte de lo que buscábamos cuando hacíamos el análisis curricular es que encontráramos objetivos que fueran como de un mismo ámbito temático o de habilidades, como les decíamos al principio, pero por ejemplo en el currículum de ciencia, de ciencias naturales en particular, una de las problemáticas que nos encontrábamos es que no siempre encontrabas como que existía una recursividad clara, ¿no? En el sentido de que los objetivos o la línea temática de los objetivos se volviera a considerar. Ese fue un tipo de problemas y era parte como del análisis curricular que íbamos desarrollando. Versus otro tipo de ejemplo, ¿no es cierto? Que como les comentaba al principio, por ejemplo, el lenguaje y comunicación que se da mucho, ¿no? Que existen objetivos que son muy similares, ¿no? De primero a sexto año básico, en este caso, fíjense que es el mismo objetivo de segundo a sexto, y entonces ahí donde el docente puede ir tomando decisiones en términos de cómo va jugando con los niveles de complejidad y de abstracción para poder ir generando mayores niveles de desafío, ¿no es cierto? A medida que los estudiantes van avanzando en su trayectoria educativa, pero en sí mismo, o sea, como que el objetivo es inclusivo en sí mismo, ¿no? Es un objetivo que no es necesario que hagamos mayor adecuación, el objetivo te permite trabajar de distintas maneras, ¿no? Y allí también empezamos a mirar lo relevante de la formulación de los objetivos y esperamos que sea una temática que se considere para el próximo currículum que venga, ¿no es cierto? Ya estamos en un periodo en que probablemente nuestro país está avanzando, ¿no? En esa línea de poder pensar en unas nuevas bases curriculares para la educación básica. Llevamos hartos años ya, ¿no? Con las que tenemos. Y acá les mostramos, ¿no es cierto?, ejemplos de objetivos no priorizados porque al hacer el análisis, ¿no es cierto?, veíamos que eran objetivos que desde el punto de vista de las habilidades y también de los conocimientos implicados, no necesariamente eran objetivos que se vinculaban o que eran relevantes y pertinentes para la vida de las y los estudiantes, pensando sobre todo en estudiantes con mayores necesidades de apoyo, ¿no? Y que probablemente, sobre todo en esta asignatura, los objetivos de habilidades que se presentaban
tenía mucho mayor sentido y tenía mucha mayor cercanía para poder generar un trabajo pedagógico de mayor significatividad para el grupo de estudiantes. Si uno mira, imagínense, todos ustedes los conocen probablemente más que nosotros, pasa lo mismo en tercero básico, ¿no es cierto? Pero son objetivos que cada uno de ellos es como para estudiar una carrera universitaria si uno los quiere trabajar bien. Nuestros mismos didactas nos decían que ellos hacían el cálculo matemático de poder trabajar todos los contenidos que se ponían en juego, por ejemplo, solo en estos objetivos de cuarto básico que son de una asignatura, de un eje de una asignatura, ¿no? Y es imposible. O sea, esto es imposible hacerlo con la profundidad que se requeriría, por ejemplo, y tampoco necesariamente tiene mayor sentido, ¿no? A no ser que uno logre conectarlo, ¿no? Con cuestiones más contingentes, ¿no es cierto? Más relevantes, más pertinentes a los temas del estudio de la sociedad propia, ¿no es cierto? Que se está viendo. Que se puede hacer, por supuesto que uno tiene que contextualizar los aprendizajes y eso es factible de hacer, ¿no? Pero cuando uno analiza el objetivo propiamente tal, esto es un ejemplo de objetivos que no fueron priorizados porque estaban más lejanos estos criterios de priorización que les comentaba Luz María hace un ratito atrás. Y esto es un ejemplo de objetivos de aprendizaje que sí fueron priorizados. Por ejemplo, ¿no es cierto?, de quinto básico, distinguir a algunos actores de la organización política y democrática en Chile, como el presidente, los ministros, los senadores, los diputados. O sea, un objetivo totalmente alcanzable, ¿no es cierto?, por distintos estudiantes, más allá de las necesidades, ¿no es cierto?, son temáticas que son contingentes, que están presentes, que están en las noticias, que están en los diarios, ¿no es cierto?, que están en la discusión pública, ¿no? Y que vale la pena, ¿no?, poner también en el proceso educativo, ¿no?, en esta conexión con el mundo, ¿no?, y que el aprendizaje tenga sentido y significatividad. En matemática, este objetivo, resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las 4 operaciones y combinaciones de ellas, que incluyan situaciones con dinero, usando la calculadora y el computador en ámbitos numéricos superiores al 10.000, por ejemplo. El lenguaje y comunicación, este objetivo que es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con estudiantes que presentan mayores retos, mayores necesidades en el ámbito de la comunicación. Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones, ¿no es cierto? Presentarse a sí mismo y otro, saludar. Uno dice, pareciera que no fueran objetivos que tuvieran importancia, estos son objetivos del currículo nacional, ¿no? Objetivos que tienen que estar. Y es importante mirar, nosotros también tratamos de orientar esto, em, porque este objetivo, por ejemplo, este que estamos mostrando de interactuar de acuerdo con las convenciones sociales, hoy es como un objetivo complementario, ¿no es cierto? Pensando en la priorización curricular, no es de los objetivos basales, ¿no? Pero pudiera ser que uno pensara, dependiendo de las características y las necesidades de aprendizaje de algunos estudiantes, que este debiera ser un objetivo basal, ¿me entiendes? O sea, lo complementario de lo basal. Creemos nosotros que cuando estamos pensando en estudiantes con determinadas necesidades de apoyo, sobre todo en el campo de la comunicación, que no necesariamente tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Porque a lo mejor estamos con estudiantes que vienen de otros países, ¿no?, que están presentando dificultades en términos de interacciones, y que este objetivo es el que aparece más relevante en un momento, el que habría que priorizar. Entonces puede ser que ese objetivo no esté hoy día en la priorización curricular, pero nosotros como docentes tenemos que saber que ese objetivo está en las bases curriculares. La priorización curricular no nos dice, estoy hablando acá de la priorización del ministerio, ¿no? No nos dice que no hay que trabajar con los objetivos complementarios, al contrario, son objetivos que habría que considerar, ¿no es cierto?, si es que es relevante así hacerlo. Nosotros pensamos lo mismo, pensándolo desde las progresiones, ¿no? Que hay objetivos que frente a algunos estudiantes es muy relevante pensar que tienen que ser y que a lo mejor van a ser los más relevantes a trabajar en algunos casos. Y este es un objetivo de sexto año básico, ¿no? O también este objetivo de ciencias naturales de sexto año básico que tiene que ver con reconocer los beneficios de realizar la actividad física en forma regular, de cuidar la higiene corporal en el periodo de la pubertad. Piensen ustedes lo relevante que eso es para todas y todos los estudiantes, ¿no es cierto?, que están viviendo su etapa de pubertad, ¿no? Y eso para entonces mostrar cómo aquí se ponen en juego esos criterios de priorización
porque nosotros también creemos que pensando en un cambio curricular eventual que se pudiera producir, son criterios que permanecen, que son útiles para la toma de decisiones pedagógicas, ¿no? Son criterios que están antes que definir cuáles son los objetivos. De hecho, se hacía un comentario, creo, hace un ratito atrás en el chat respecto a la importancia de considerar los objetivos con flexibilidad, por supuesto, con flexibilidad dependiendo, ¿no es cierto?, de las características y de las necesidades que tienen nuestras y nuestros estudiantes. Eso es muy, muy importante y también nosotros queremos que así tiene que ser. Ahora, ¿para qué sirven entonces, Luz María Terán, estas progresiones de aprendizaje en espiral? Igual yo quiero como enganchar con las preguntas que están apareciendo, no sé, Súper. hay cosas bien interesantes acá, ¿no? De hecho, lo que decíamos, ¿no? Como hay varias preguntas, déjenme ordenar mi cerebro, porque mi cerebro de repente es impulsivo. Entonces, lo que quiero, hay una primera que me llama la atención, ¿no? Que dice, supe que un colega que trabaja en la escuela especial incorporó las progresiones espirales en su evaluación docente y le fue mal por esto. Ustedes tienen información al respecto, nos llama mucho la atención, porque de hecho, incluso yo hace algunos años atrás, muchos años atrás, ya, ahora no actualmente, yo participé también de la construcción de las preguntas. O sea, he sido parte del equipo constructor. Y, y yo lo que sí, por eso nos interesa mucho contar un poco estas historias, basarnos en las preguntas que estamos haciendo en esta presentación, porque siento que a veces uno de los, ¿cómo puedo decir?, errores que se han cometido con las progresiones de aprendizaje en espiral tiene que ver también con lo episódico que se las revisa, ¿no? Como que se mirara solo los objetivos sin tener claridad de los fundamentos teóricos que hay detrás. Y por supuesto que si lo hacemos así, sin mirar, por ejemplo, cómo se enseña y cómo se aprende con estas preguntas didácticas o incluso los anexos, de alguna manera nos dan una lógica, que es lo que estamos diciendo aquí, de una cultura curricular, una lógica de cómo miramos el currículum y cómo lo comprendemos, ¿no? Y en ese mirar y comprender el currículum, al, 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 al comprender lo que las progresiones de aprendizaje en espiral intentan, ¿no? En esta mirada de valoración del otro, de realmente conocer a nuestros estudiantes para hacer nuestras propuestas, creo que ofrece de alguna manera una perspectiva de acercamiento curricular, una perspectiva además de docencia, que estoy segura que no creo que sea el error de, de esa evaluación, o sea, no creo que haya sido la condición del error. Habría que como analizar bien cómo se interpretó esa pregunta y cómo se desarrolló esa pregunta. Pero la verdad es que no tengo las herramientas ni lo puedo hacer en este minuto. Y también otra pregunta que sale desde el área de la educación especial y desarrollo cognitivo, ¿qué es necesario que aprendan nuestros estudiantes? Pues justamente los criterios que hemos planteado consideramos que eran lo que tienen que aprender los estudiantes. Y no confundir de alguna manera que el conocimiento es la habilidad o el desarrollo cognitivo. Y ahí también prácticas usuales que tenemos los docentes y que hemos arrastrado años de años y nos ha costado mucho, ¿no? Comprender de que las mismas progresiones de aprendizaje en espiral permiten de alguna manera mirar más integral al aprendizaje. Y efectivamente hay objetivos de aprendizaje, como la Lili lo explicó, ¿no? Que son así una choclonera de contenidos y uno cree que eso es lo que tiene que aprender el estudiante. Y por eso es tan importante mirar el propósito norte. ¿Qué quiere esta asignatura? Mirarlo de la complejidad que es el aprendizaje frente a esa asignatura y que es lo más relevante y pertinente en el sentido que yo le voy a dar como docente a esta propuesta. Pues las progresiones de aprendizaje en espiral, cuando uno lo analiza desde esa perspectiva muy profundamente, te permite estos componentes que la Lili va a explicar, ¿no? Esta visión transversal, esta visión anual, esta visión en base a unidades, que después vamos a mostrarles un ejemplo. Sí, sí, o sea, bueno, un poco lo mismo. Yo creo que esta perspectiva
más transversal, o sea, como de lo más ancho, ¿no es cierto?, hasta lo más específico, podríamos llegar hasta la planificación de clases, claro que sirve, ¿no? Porque te da un referente en términos de objetivos que podrías trabajar. Pero yo creo que lo más importante, o sea, por lo menos también de lo que nosotros hemos recogido de información del trabajo que han hecho algunas escuelas, no solo diferenciales, sino que también básicas que han trabajado con el instrumento, es que curricularmente te permite tener esta visión más amplia, por lo menos de primero a sexto, ¿no? Aunque también hay algunos docentes, ¿no es cierto?, que teniendo clara la lógica, ¿no es cierto?, de los criterios de priorización, también los pueden aplicar con séptimo, octavo básico, ¿no es cierto?, considerando, ¿no es cierto?, cuál sería la línea, cuáles serían los objetivos que siguen. Y así lo han hecho. Digamos, hemos sabido nosotros experiencias que se ha trabajado desde esa manera. Tener esa perspectiva transversal, ¿no es cierto?, te permite tomar decisiones y reducir la complejidad de lo que implica trabajar el currículum en las escuelas, ¿no? Es decir, hacer una especie de buena inversión, ¿no es cierto?, de cuáles, no sé, cuáles son los objetivos, cuál el tipo de actividades integradoras que a lo mejor podemos hacer con nuestros estudiantes siempre en el cuarto básico. Yo me acuerdo cuando hemos hablado de esto con María, con el equipo, yo siempre les contaba, cuando yo estaba en el colegio, en el cuarto medio siempre se hacía un trabajo de investigación respecto de un escritor o escritora que uno quisiera. Entonces tenía la libertad, imagínense, en esos años no era tan fácil tener la libertad, pero teníamos la libertad de elegir qué escritor o qué escritora era que íbamos a seleccionar para hacer un trabajo de investigación. Y yo me acuerdo cuando estaba en segundo medio que lo único que quería es que llegara el cuarto medio para que yo pudiera hacer ese trabajo. Tenía mucho interés de hacerlo con un escritor que a mí me había cautivado, digamos, gracias a mí. Cada uno tiene sus historias ahí con los escritores. Pero lo que les quiero señalar es que el colegio tuviera planteado que siempre en cuarto medio se hacía un trabajo de investigación y que los estudiantes podían elegir cuál era el escritor que iban a indagar, formaba parte de una especie de lo que nosotros llamamos cultura curricular, ¿no? Tú ya sabías que eso venía, todo el mundo sabía que eso estaba, ¿no es cierto? Son hitos, ¿no?, que están asociados al currículum y que permiten ir ordenando también, ¿no es cierto?, desde una perspectiva más amplia la toma de decisiones curriculares. Y luego entonces la visión anual también es clave, ¿no es cierto? Nosotros en las progresiones, como decimos ahí en el tercer capítulo, hay un capítulo que es muy específico, ¿no?, que va desde una toma de decisiones paso a paso, si yo tengo tantos objetivos, cómo los podría distribuir en el año, cuáles son los criterios para la toma de decisiones, cómo pienso en mis estudiantes, cuáles son las características de esos estudiantes que me permiten decir que sí, mira, como dice una pregunta por ahí, a lo mejor yo con un estudiante tengo que fomentar el tema de la lectura, pues estamos en sexto básico, no ha logrado la lectura, tengo que trabajar en esa línea. Por supuesto que sí tienes que trabajar otra línea. De ahí vamos a ir al punto este de que me voy a buscar el objetivo primero básico, porque no es exactamente ese el razonamiento. Aunque termine la decisión, digamos, en una decisión que parece eso, pero no es exactamente ese el razonamiento y ya vamos a llegar a ese punto. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, a la luz de las características de mis estudiantes que yo voy a tener que tomar entonces las decisiones y también del contexto en el cual yo trabajo. Y luego esta visión más de unidades didácticas. Y acá hay una cuestión que es clave en el uso de las progresiones. Clave, clave, clave en el uso de las progresiones, ¿no? Y es que y nosotros lo planteamos desde que las diseñamos, ¿no? Estas tres posibilidades, decimos. Acá hay tres posibilidades. Uno, que frente a mis estudiantes pensemos en una asignatura, por ejemplo, matemáticas, ¿no?, y mi curso. Pensemos en estudiantes en el contexto de una escuela especial o los estudiantes del programa de integración escolar en un curso, ¿no? Uno podría trabajar y mirar las progresiones. Por supuesto que yo conozco las progresiones y también conozco el marco curricular o la priorización que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, post pandemia, ¿no? Y yo siempre me voy a tener que preguntar, en el caso que use una priorización o las progresiones que también son una priorización, si es que mis estudiantes van a poder alcanzar todos estos objetivos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo digo, mira, sí, no sé, de los 15 objetivos que priorizan las progresiones o la progresión curricular, yo todos estos objetivos los puedo trabajar con mi curso, sin hacer mayor adecuación.
Entonces, si eso es así, yo tendría que ir a mirar si a lo mejor también me tengo que ampliar a otros objetivos del currículum. Es decir, las progresiones no es algo que esté escrito con piedra. Las progresiones no es, entonces las progresiones, esto es lo que yo tengo que trabajar con todos los niños con discapacidad hoy día en las escuelas especiales o en los PIE, y este es el currículum nuevo que tienen los niños con PIE. No. Eso no son las progresiones, ¿no? Las progresiones son un referente para la implementación del currículo que te permite tomar decisiones, que te permite pensar en el currículum, ¿no es cierto? Que te permite identificar algunos objetivos, un pool de objetivos que tienen significancia, que son relevantes, que son pertinentes, que han sido estudiados, ¿no es cierto? En esa perspectiva. Pero tú te puedes ampliar a otros objetivos del currículum, si es que así es pertinente, o puedes utilizar las progresiones sin agregar otro objetivo, o puedes adecuar, ¿cierto? Objetivos de las mismas progresiones y trabajar menos objetivos también, si es que las y los estudiantes así lo requieren. Es decir, las progresiones son un instrumento de uso flexible, ¿no? No son una obligación que hay que trabajar tal cual está, sino que un, un instrumento que les permite avanzar en esta toma de decisiones pedagógicas respecto del tipo de objetivos curriculares que vamos a trabajar con nuestros y nuestras estudiantes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, claro, hay algunas ideas erróneas, ¿no? Y aquí vamos también a esta pregunta que nos hacía la colega hace un ratito, ¿no? O sea, las progresiones en ningún caso son el nuevo currículo de la escuela especial, ¿eh? Ni tampoco tienen que trabajarse de manera íntegra para cada curso de la escuela especial o para los cursos del PIE, ¿no es cierto? Sino que son un referente para la toma de decisiones y yo siempre tengo que estar mirando, entonces también hoy día la priorización y también, qué sé yo, las bases curriculares, porque, por ejemplo, este objetivo de interacción que les planteé hace un ratito no está en la priorización curricular. Y entonces, si nosotros no lo sabemos y no lo consideramos, tenemos estudiantes que tienen dificultades en el ámbito de la comunicación y no estamos trabajando precisamente el objetivo que tiene que ver con la comunicación y que él requiere, ¿no es cierto?, para poder avanzar en su aprendizaje y su integración social, entonces estamos perdidos, ¿me entiendes? O sea, el currículum está al servicio de la toma, digamos, de la calidad de vida de nuestras y nuestros estudiantes, y tiene que ser un instrumento que nosotros tenemos que utilizar de manera flexible para esta toma de decisiones, pero primero están los estudiantes antes que el currículum, ¿no? El currículum tiene que servir para que los estudiantes sean más felices, para que los estudiantes aprendan a tomar mejores decisiones, para que puedan tener una mejor inclusión social, etcétera, ¿no es cierto? Mejores aprendizajes para la vida, en fin. Pero en el fondo es como primero, ¿no? ¿Cuáles son las características de esas y de esos estudiantes? Y aquí viene un poco quizás entonces la respuesta a una de las preguntas que se planteaba, esto de la noción de espiralidad. Claro, está muy instalado y uno entiende que así sea, porque así, o sea, es una explicación que puede tener cierta lógica, ¿no? Pero que también trae muchos vicios. Esta idea de que esta idea de lo espiral implica que yo puedo entonces avanzar, pero que si tengo un estudiante que tiene determinado diagnóstico, entonces lo que yo tengo que hacer es retroceder y que eso va a estar determinado por el diagnóstico. Nosotros hemos visto planes de adecuación curricular construidos sobre la base de la toma de decisiones por diagnóstico. Entonces, como dice, hay discapacidad intelectual, entonces con este estudiante que está en cuarto básico tenemos que trabajar todos los objetivos de primero básico. Eso es un error, ¿no? Eso no quiere decir que, como una profesora preguntaba, efectivamente yo pueda trabajar con un objetivo de lectura si un estudiante no está leyendo y está en sexto básico y yo quiero trabajar, ¿no es cierto? Quiero que este estudiante avance en su conceptualización de la lengua escrita, avance en sus hipótesis respecto de esta construcción cultural que es la lengua escrita, por supuesto, ¿no? Pero el que yo trabaje en la adquisición de la lengua escrita no quiere decir que yo vaya a dejar fuera otros objetivos del currículo, ¿no? De los otros ejes, porque no solo es lectura, ¿no es cierto? También ese estudiante puede trabajar con objetivos de escritura desde sus propias hipótesis, ¿cierto? También ese estudiante puede trabajar con todos los objetivos de comunicación oral, que son parte, ¿no es cierto?, del currículum y que no necesariamente entonces yo voy a tener que irme a los objetivos de primero básico con todos los, ¿me entienden? Como una medida así para todo, frente a todo evento, entonces dadas ciertas características yo me voy para allá porque en verdad eso depende
por una parte las características de estudiantes, pero también de las características del currículo, ¿no? Y como hemos visto, sobre todo en lenguaje, hay muchos objetivos que no cambian de primero a sexto, que en realidad no es que tú tengas que irte a primero básico, sino que tú vas a trabajar y vas a jugar con niveles de complejidad y abstracción acorde a las características de esas y esos estudiantes, ¿sí? Pero sí, por supuesto, ¿no? Si hay que trabajar la lectoescritura y el estudiante no la tiene, y eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? También ha sido una necesidad no solo de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, sino que también en frente a otro tipo de situaciones, y para qué decir lo que la pandemia nos ha traído respecto de la diversidad de necesidades que han presentado las y los estudiantes y que nosotros hemos tenido que ir dando respuestas que antes no las dábamos, ¿no es cierto? No, como que no se pensaba mucho en esto, pero hoy día claramente cada vez es más necesario pensar en brindar este tipo de respuestas, este tipo de ajustes curriculares. Siempre, en todo caso, la intención va a ser trabajar con el currículum del curso y solo tomaremos decisiones que impliquen, ¿no es cierto?, trabajar con objetivos quizás muy anteriores frente a casos muy excepcionales, ¿no? No puede ser esa la regla, ni menos validarse por temas de diagnóstico, sino que ahí hay que ir a mirar, bueno, las características del currículum y las características de nuestros estudiantes. ¿Qué te parece, Luz, que mostremos el video? ¿Sí? Vamos a dejar de compartir aquí. Pon el, En lo que tú planteaste ahí estaba yo creo que se responden algunas de las preguntas que volvieron a aparecer ahí, Lili. Voy a poner el video, voy a compartir con audio. Vamos a contextualizar un poco el video. Bueno, les vamos a mostrar un video, este sí es una escuela especial. Una escuela especial que se desafió, ahí es una pregunta ahí de alguien que me dice, ¿y cómo trabajaron colaborativamente los docentes para el tema de las progresiones de aprendizaje en espiral? Entonces, ¿y en qué momento lo hacían? Bueno, efectivamente ahí la gestión docente, la gestión del equipo directivo es clave, y en este caso es una escuela que participaron muy activamente desde la resistencia también al currículum, ¿no?, que significó el decreto 83, hasta avanzar a lo que vamos a ver ahora, que es un video de cómo, que es otra propuesta que nosotros hacemos también a partir de las progresiones de aprendizaje en espiral en relación a la planificación interdisciplinaria y diversificada. O sea, como que las progresiones de aprendizaje en espiral entregan esta perspectiva curricular con un fundamento que para nosotros es clave, y que nosotros después hemos avanzado en una propuesta más específica de la planificación. Entonces, estoy compartiendo. ¿Sí? Sí. Voy a poner audio y me voy a silenciar. ¿Se escucha? Mira, yo creo que aquí las profesoras y los estudiantes lo han dicho y relatado súper bien. Este aprendizaje con sentido para su vida, que ellos estén realmente involucrados e involucradas y que en realidad sean partícipes activos, y que ellos también puedan empoderarse e ir tomando decisiones en conjunto a las profesoras. Yo creo que ese ha sido, o lo que yo veo como jefe UTP, el beneficio, que los estudiantes tienen un rol muy importante en las propuestas pedagógicas. Esta era nuestra tercera PID del año porque son bimensuales. Entonces, esta vez nosotras decidimos que ellas y ellos crearan el nombre de la unidad. La unidad se llama Conocemos nuestro barrio, su historia y el patrimonio para participar. En la unidad anterior lo que nosotros trabajábamos, de las mujeres indígenas, en la unidad anterior trabajamos lo del planeta. Lo que yo contaba es la exposición de mi bisabuelo, mi bisabuela. Ellos los que llegaron a la casa en 1945. 1945. Y tú también contaste algo de Gabriela Mistral. Ajá, que vivía en una casa en el barrio Huemul. Piececitos de niñas sudorosos de frío, cómo los ven y no los cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de viva dejáis. De allí donde ponéis a plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piececitos de niños, dos joyitas sufrientes, cómo pasan sin ver agentes. Los cursos tienen una edad
más o menos entre 16 y 17 años, 15, 16, 18. La idea surge un poco también considerando los pilares que correspondían a este periodo del año, que era participación y vínculo con el territorio. Este es un curso que tiene como desafío también iniciar sus planes futuros, entonces es un tremendo desafío que ellos conozcan su lugar y empiecen a ocuparlo, más allá de la escuela. Partimos como de lo más particular, de lo más cercano que era para ellas mismos y ellos mismos, por ejemplo, su identidad, su cédula de identidad que está ahí, su dirección, su comuna, el barrio y también, como decía Daniela, vinculándolo con el patrimonio, con la participación y dónde está nuestra escuela. Les doy la bienvenida a la muestra cartográfica. Y la unidad se llama Conocemos nuestro barrio, su historia y el patrimonio para participar. Gracias, Fernanda. Si tuvieras que rescatar o destacar una actividad que más te gustó, ¿cuál es la que más te llamó la atención de todo lo que hicieron en la unidad? Yo creo que grabar la ida y la vuelta, la ida del colegio hasta la casa, creo. ¿Eso fue ¿Ese lo que te más? gustó? Recorrer nuestro barrio para una disertación con nuestros papás. ¿Qué viste en tu barrio? La cúpula del Papa, ¿En qué comuna es eso? en Los Prados. Está en Los Prados. ¿Y todos saben ya dónde viven? ¿Cuál es su comuna? Sí, Comuna Santiago. Comuna de Santiago. ¿Tú, Fernando, en qué comuna vives? Santiago. También. ¿Te queda lejos o cerca el colegio? Me queda un poquito lejos. Nosotros hicimos un gráfico de barra que era el nombre de que había que poner el nombre de la comuna y el nombre de la persona, la cantidad. Bien, entonces lo primero que queremos hacer es agradecer, como ya dijimos al principio, la visita, felicitar, nosotros con la PAME y la Adriana que hemos trabajado esta unidad, felicitar a las y los estudiantes del curso No hay uno de, ¿cierto? Si merecen un aplauso. Un poco el desafío nosotros como profesores y como profesoras es mirar el currículum, como que ahí ver las oportunidades que nos ofrece y que sin duda, no sé, en esta PIC y en las que ellos mismos relatan anteriores, da cuenta de estas oportunidades que nosotros abrimos a nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, como escuela, yo creo que no es un camino fácil, pero es el camino que nosotros igual debemos seguir y avanzar, por lo que ahora en este minuto se evidencia. ¿Ya? Así que con eso yo creo, sí, felicitar. Bien, Ahí. vamos. Eso. Mira, utilizaron las progresiones de aprendizaje en espiral. Los objetivos que trabajaron fueron demostrar interés por conocer el patrimonio y su propia cultura. Se fijaron que estoy solo nombrando algunos objetivos, nombraron, por ejemplo, que trabajaron probabilidad y estadísticas, identificar en forma en que los datos están representados como comparando la información de los mismos datos representada en distintos tipos de gráficos, que ahí contaban de hecho que hicieron gráficos. Habían distintas modalidades de presentar la información, que también las progresiones de aprendizaje en espiral como que puntualizan cómo enseñar y cómo en estas preguntas didácticas también de ideas en los que podemos rescatar para poder desarrollar. Si bien, insisto, ¿no? La PIB es otro aspecto nosotros hemos ido desarrollando para concretar un poco más las progresiones de aprendizaje en espiral. Incluso está el de biología, conocer basándose en información de distintas fuentes los factores que contribuyen a mantener el cuerpo saludable. También trabajaron aspectos de ese tipo. Obviamente la propuesta de planificación es grande, es amplia, Lilita, y bueno, están todos estos objetivos de primero medio, valorar y cuidar el patrimonio artístico, y ahí viste que estaban recitando, bueno, eso de alguna manera ellos integraron, ¿no? en esta propuesta interesante como la escuela desarrolla. Hermoso trabajo ese, es verdad, Ingrid, estamos de acuerdo con lo que planteas.
Claro, yo creo que una idea y como ya como partiendo como quizás el cierre, ¿no es cierto?, de esta presentación, em, y tratando de responder algunas de las preguntas que nos hacen, em, es que el tipo de trabajo que nosotros hagamos con nuestras y con nuestros estudiantes, nosotros creemos que lo que tiene que tratar de provocar, ¿no?, es que todas y que todos nuestros estudiantes se sientan pertenecientes a un colectivo, a un grupo, que se sientan pertenecientes a sus cursos, que se sientan pertenecientes a sus escuelas, ¿no? Y que eso que entonces van a hacer todos los días a la escuela tenga un sentido efectivo y real, que se traduzca en que se comunica algo a otros, ¿no? Como por ejemplo en el caso que veíamos de este ejemplo de la escuela. Es decir, eso que les estamos planteando y la perspectiva, ¿no es cierto?, de este tipo de trabajo, que nosotros creemos que en las escuelas especiales se hace bastante, ¿no? Se hace, pero no necesariamente siempre se conecta con el currículum, ¿no? Es como se hacen experiencias innovadoras, qué sé yo, que son bastante desafiantes, que responden a la edad cronológica de las y los estudiantes, porque ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Nosotros no podemos estar tratando a estudiantes de 15 años como si fueran estudiantes de educación parvularia, ¿no? Eso no quiere decir que no les tengamos que enseñar a lo mejor conocimientos que son básicos de adquisición de la lengua escrita, etcétera, de alfabetización, pero no desde la lógica, ¿me entiendes? O sea, no tratándolo o no infantilizando. Eso es algo que tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de derribar. Eso es una barrera que también vemos, ¿no es cierto?, en nuestro campo, pero tampoco obviamente se trata entonces de proponer objetivos que sean inalcanzables, ¿me entiendes? O sea, si estoy pensando en estudiantes con necesidades de apoyo, como se pregunta en algunas de las intervenciones del chat, ¿no es cierto?, que son mayores, estudiantes que requieren mayores necesidades de apoyo. Pero ¿qué es lo que nosotros esperamos con esa y esos estudiantes? Esperamos que puedan participar, ¿no es cierto?, que se puedan integrar socialmente, que puedan ser parte de esa experiencia educativa junto a otros y a otras, ¿no es cierto?, que a lo mejor en algunos momentos de la semana probablemente sus estudiantes requieren un apoyo más individualizado con el profesional especialista, etcétera, por supuesto que sí, ¿no? Pero en la experiencia pedagógica, lo que nosotros proponemos y un poco la orientación, un poco del currículo también, y esto es para la escuela básica también, y esta es la orientación también de la priorización curricular, ¿no? Es que generemos una educación con sentido, una educación que permita que las y los estudiantes se sientan parte de su sociedad, que puedan discutirse los temas relevantes, ¿no es cierto?, de lo que nos ocurre a diario también como país. O sea, que estemos en esto de la formación ciudadana, por ejemplo, discutiendo temas que valgan la pena discutir, ¿no? Leyendo cosas que valga la pena leer, escribiendo cosas que valga la pena escribir, ¿no?, que tenga que ver, que conecten, ¿no?, con el sentido y con el significado para la vida, que sea trascendente, ¿no es cierto?, para nuestras y nuestros estudiantes, que permita que ellos disfruten lo que están haciendo y también nosotros como docentes que disfrutemos lo que estamos haciendo. Que todo aquello que hacemos, ¿no es cierto?, sea parte de un proyecto mayor, ¿no? No es la clase puntual, no es que yo llego a la escuela a pensar ahí qué es lo que voy a hacer con este niño, que le paso este juguete a esta guía a este otro, esto a otro, para que estén, para pasar el rato durante el tiempo que están en la escuela, sino que seamos capaces de pensar en un proyecto mayor. A eso nos desafían las progresiones de aprendizaje en espiral. Por eso hay objetivos que van avanzando, que van progresando, porque estamos en un punto de partida, pero queremos llegar a otra llegada. Nosotros queremos avanzar, queremos progresar. Y hay muchos objetivos, hay que ir a mirarlos, ¿no? Y claro, nos dicen, no, pero es que está en un ámbito numérico. Sí, es cierto. O sea, el ámbito numérico y el tema de la adquisición de la lengua escrita son objetivos cruciales que probablemente tenemos que generar adecuaciones en que son muy significativas. Y decimos, mira, en realidad es casi como trabajar con este objetivo primero. Bien, no hay drama con eso, ¿no? Pero no puede ser que todo, o sea, que toda la decisión pedagógica curricular se centre en esa situación, porque hay muchas cosas que dialogar, hay muchas cosas que conversar, hay muchas temáticas, ¿no es cierto?, que son aquellas otras que están en los otros objetivos, todos los otros objetivos del currículum que sirven, ¿no es cierto?, para pensar en cómo diseñamos, ¿no?, cómo articulamos, cómo gestionamos una propuesta pedagógica
que conecte a las y los estudiantes con la vida, no con la importancia de la vida. Fundamentalmente, ¿no es cierto? Creemos que ese es el asunto. Bien, yo no sé, Luz o Tamara. Lili y Luz, ya estamos en la hora para finalizar. Eh, Adelantar quizás que esta no es la primera instancia que vamos a tener para poder hablar de las progresiones. Creo que todo el profesorado ha entendido lo importante que es por una parte, la apropiación curricular y por otra, entender cómo gestionar el currículum para entregar una respuesta ajustada y pertinente al estudiantado con mayores desafíos. Yo creo que ese también tiene que ser nuestro compromiso, seguir nutriendo al profesorado con estas herramientas y qué mejor que sean ustedes las creadoras, ¿cierto?, de estas progresiones, las que nos puedan seguir en una próxima oportunidad, ¿cierto?, explicando el cómo se utiliza, el cómo podemos a través de este mismo instrumento poder generar los planes de adecuación curricular individual que de pronto nos toman tanto tiempo, semanas para crear solamente un plan de educación curricular individual cuando no tenemos que inventar la rueda, está ahí, está disponible, lo puedo tomar, lo puedo transformar, lo adecuo a mi realidad, a la realidad de hoy, que no es la misma que teníamos hace 3 años atrás, o sea, tenemos un estudiantado post pandemia que tiene otros requerimientos, que tiene otra interacción con la tecnología, entonces yo creo que esto da para mucho. Les agradecemos profundamente que nos hayan podido apoyar en esta iniciativa y bueno, y obviamente nosotros ya sacamos casi todas las preguntas que estaban en el chat para que después las podamos poner a disposición también en la página de especial.cl. Eso. Muchas gracias, Tamara, a todos y todas. Ya estamos, ojalá encontrándonos lo más pronto posible. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.